Hola a todos, un saludo muy especial y como siempre feliz, contento y agradecido de estar en el Congreso Retos 4.0 y agradecido con la Corporación Universitaria Americana por su invitación. En esta oportunidad hablaremos de lo que es el neuromarketing en tiempos de pandemia. Miraremos cómo es que la pandemia ha afectado de manera significativa la economía, cómo ha afectado la forma como los consumidores adquieren productos o venden productos en todo el mundo, porque es una situación a nivel global, a nivel latinoamericano, pero muy específicamente a nivel de Colombia. Cómo la pandemia, el COVID-19, nos ha afectado el bolsillo a todos y también a los grandes empresarios. Vamos a hacer pequeño un recorrido de lo que ha sido esta revisión, esta investigación documental que se ha realizado. Para este compartir y para el documento que viene adjunto, se realizó una revisión documental, una reunión con algunas personas que han estado involucradas tanto desde el punto del comerciante como desde el punto del comprador y una revisión bibliográfica de la situación y la variación de la economía a nivel mundial y a nivel general. Vamos a trabajar tres temas fundamentales en estos minutos que estaré compartiendo con ustedes. Hablaremos acerca de lo que es la pandemia y la economía, en otro segundo momento lo que es la neurociencia y el marketing, y en un último momento lo que es el B2B y cómo el B2B se ha ido transformando lentamente hacia el B2C. Bueno, en el 2019 no sabíamos todavía de esta existencia, si bien ya se estaba germinando, y es en el 2020 cuando comienzan a aparecer los primeros brotes de lo que ahora conocemos como el COVID-19. Todos sabemos de una manera muy general, no es el objeto de este momento hablar de lo que es el COVID. Sabemos que el COVID es un virus que actúa de una manera intrusiva al cuerpo de las personas y que afecta diferentes sistemas, tanto sistemas respiratorios como sistemas circulatorios, la parte del páncreas, y lo que hace además es generar una alteración sistémica que puede verse reflejada en enfermedades graves, en grandes secuelas o incluso puede verse reflejada en momentos de muerte. Si bien ha cambiado y ha ido mutando a través del año 2020 y lo que llevamos en este momento en el año 2021 y que se han descubierto diferentes vacunas y alternativas para minimizar sus efectos, todavía continuamos sintiendo la gran fuerza que tiene el COVID tanto en la economía como en la vida y en la parte social, individual y familiar. Pandemias han habido muchas en la historia y aquí podemos ver todas las que se han ido presentando. Podemos hablar incluso que hemos tenido unas grandes pandemias antes de la que estamos viviendo en este momento. Sabemos que en la época de Justiniano tuvimos lo que se conoció la plaga de Justiniano, que fue una gran enfermedad transmitida por las ratas, claro, que estaba potencializado por las faltas de higiene y por las condiciones de salubridad de la época. Y vamos viendo cómo luego llega la viruela japonesa en el 735, que mata aproximadamente a 1 millón de personas. Luego continuamos y en el año de 1500 está otra gran plaga que es la de Cocolizzi, que acaba con más o menos 2 millones y algo más de personas. Luego la plaga italiana y vamos llegando a la plaga más reciente tal vez, que es la pandemia de la gripe española, sin dejar por atrás la peste negra que acabó con una gran cantidad de personas en Europa, con la del VIH a finales de los 80-90, VIH que por cierto todavía no se conoce sin tratamiento, pero no se conoce cura, y ahora estamos viviendo esta gran pandemia que es el COVID. Hay otras situaciones de salud que han venido afectando a la población durante mucho tiempo, pero ahora estamos centrados en el COVID y lo llamamos pandemia. ¿Por qué? Porque no afecta únicamente a un país, no afecta únicamente a una región del mundo, sino que se volvió globalizada y en este momento está presente en todos los sitios de nuestro planeta. Ha sido tan grande el impacto que ha afectado el estilo de vida, ha afectado la forma como las personas piensan, sienten, se relacionan, ha afectado la educación, ha afectado, en fin, todas las esferas, incluso las posiciones o los pensamientos de trascendencia y de espiritualidad se han visto modificados por esta gran pandemia. Pero nos centraremos un poco en lo que es la economía, cómo se ha visto afectado el sistema económico
de lo que llamamos en este momento la neuroeconomía, cómo las personas desde su cerebro y desde su interacción se han visto afectados en su toma de decisiones de gasto y de consumo. Miremos en este pequeño gráfico cómo a nivel mundial la economía se ha ido cayendo, ha ido en picada y los diferentes casas y bolsas de valores y los diferentes centros de transacción bursátil han reflejado siempre una caída a través de la pandemia desde el 2019-2020 y ahora en el 2021. Vamos bajando cada vez más. Pero en Colombia podemos ver que también la afectación ha sido demasiado alta. En este cuadro que ha sido tomado del Banco de la República, podemos observar cómo el movimiento económico, si bien obviamente este no es un tema ni una charla financiera netamente, ni es mi competencia, pero sí podemos ver en este gráfico de una manera simple cómo se ha ido moviéndose y cómo en este momento, a lo que vamos de 2021, hemos notado que en nuestro país hay una caída estrepitosa de la economía. Estamos por debajo en un 6.8. Para nosotros, para ninguno de nosotros es desconocido que las tasas de desempleo se han incrementado, que la cantidad de negocios que hemos tenido en nuestro país se han ido cerrando lentamente, sobre todo los negocios que están relacionados con el sector turismo, con el sector gastronómico, en fin, hay una caída grande que ha sido consecuencia en gran parte de esta pandemia que estamos viviendo. Ahora, para tratar de salir o para comenzar a salir de esta situación económica que vivimos en Colombia y en el resto del mundo, existen diferentes alternativas y una de ellas es el marketing. Pero, ¿qué entendemos por marketing? Existen definiciones de marketing que son definiciones de libro y que tienen toda la estructura y deben ser, y podemos entender el marketing como el conjunto de estrategias o el conjunto de acciones que llevan al posicionamiento de una marca o posicionamiento de un producto para elevar el sector económico determinado o el negocio determinado. A mí me gusta llamar el marketing de una manera diferente, me gusta hablar de marketing como la esencia del enamoramiento, la esencia de la persuasión, como yo desde las estrategias que utilizo, comerciales o personales, logro entrar en la mente del consumidor y lograr un top of mind o un top of heart, es decir, estar el primero en la mente del consumidor o el primero en el corazón del consumidor, logrando así ampliar la participación en la torta de mercado, incrementar los márgenes de utilidad y de rentabilidad. Marketing es pues el arte de enamorar, entendámoslo de esa manera. Y para hacer el arte de enamorar, se ha ido haciendo un caminar a través de la historia. Miramos que el marketing como tal o el mercadeo podemos pensar que comenzó de una manera más o menos aplicada a la seducción o a la persuasión del consumidor desde el invento de la imprenta. O sea, podemos hablar de marketing a partir de ese momento de una manera más o menos estructurada. Pero no es sino hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando las empresas, y eso le debemos bastante a Henry Ford y a diferentes empresarios de esa época, comienzan a pelear por ganar participación en los consumidores. Claro, comienza a darse una mayor oferta, entonces por supuesto se genera una lucha por estar en las casas, por estar en las cocinas, por estar en las salas y por estar en la vida de los diferentes consumidores. El marketing entra entonces de lleno a la vida de nosotros, sobre todo cuando pasan estas grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, que los países entran en una gran depresión económica como la que estamos viviendo ahora con el COVID, que hace que las empresas, los países, los mundos, las unidades globales tengan que surgir y encuentran como estrategia de surgir el consumo. Y ahí comienza entonces el marketing como la estrategia más fuerte y poderosa. Hemos vivido algunos momentos de marketing. Tenemos el marketing tradicional, luego pasamos al marketing emocional, aparecen las 4 Cs por todos conocidas: plaza, precio, producto, promoción. Luego llegamos a ese marketing emocional que une esas 4 Ps con las 4 Cs, generando la parte emocional y ese vínculo personal entre quien vende y quien compra. Pero ante la abundancia de oferta, se debe dar un paso más allá y llegamos entonces al neuromarketing. Es a finales de los 90, gracias a la aparición
de la imagenología y de las diferentes tecnologías que podemos penetrar, podemos entrar en el cerebro de los consumidores y podemos saber exactamente a qué le temen o qué es lo que desean. Y comienza entonces a darse una estrategia que se conoce con el nombre de B2B, o sea, business to business. Y es cuando una empresa, business to business, podemos entenderlo, cuando una empresa hace negocios con otra empresa. ¿Ya? Un ejemplo podría ser cuando una empresa hace negocios con sus proveedores o hace negocios con sus distribuidores. Es decir, no tocan al consumidor final y ese es el B2B. También encontramos el B2C, que es Business to Consumer, y es cuando la empresa toca directamente la puerta del consumidor final y hace ese ejercicio de seducción. ¿Qué es lo que se está tratando ahora como estrategia a partir del marketing? Se está tratando de integrar el B2B con el B2C para llegar a tratar, es decir, que el productor trate directamente con el consumidor final sin pasar por el intermediario, de tal manera que logre persuadirlo, seducirlo, y eso se está logrando gracias a las estrategias digitales, eso gracias al e-commerce, que está ahora logrando directamente al productor llegar y seducir y persuadir. Esa es la gran tendencia que tiene ahora el marketing a partir de la pandemia, pasar del B2B al B2C directamente del proveedor al consumidor final. ¿Cuál es el gran aporte entonces que hace la neurociencia para lograr esa migración del B2B al B2C y poder posicionar productos o posicionar marcas? Pero antes de llegar a eso, voy a hacer un breve recorrido sobre lo que es la neurociencia. La neurociencia es el estudio de cómo funciona el sistema nervioso aplicado a diferentes campos ocupacionales. Por ejemplo, la neurociencia aplicada a la educación la llamamos neuroeducación. La neurociencia aplicada al mundo de las organizaciones la llamamos neuromanagement. Asimismo, la neurociencia aplicada al manejo financiero lo llamamos neuroeconomía. Y dentro de la neuroeconomía tenemos el neuromarketing. Pero ¿cómo es que eso afecta, funciona, influye o impacta la toma de decisiones de los consumidores? De una manera muy interesante, y es porque afecta las emociones. Nuestro cerebro tiene dentro de sí una serie de estructuras que responden a lo racional y también a lo emocional. Lo racional es una parte importante que aflora cuando hacemos una lista de compras, por ejemplo, o hacemos un presupuesto familiar para un tiempo determinado. Sin embargo, esa parte racional de nuestro cerebro y en nuestra evolución es pequeña comparada con la parte emocional. Aquí podemos ver en esta gráfica unas estructuras que tienen mucho que ver con las emociones, siendo tal vez las emociones más fuertes la emoción del miedo o de la ira o de la tristeza o de la alegría. ¿Ya? Esas emociones nos impulsan a tomar acciones, incluyendo acciones de compra. Cuando vamos a gastar, a consumir o algo, vemos pues que nos estamos moviendo por estas emociones. Hay unas emociones que son tal vez más fuertes que otras, ¿ya? Pero ¿cómo procesamos la información? Cuando miremos que es muy interesante. Cuando hay un estímulo externo, por ejemplo, una pieza publicitaria, un spot publicitario o algo, entra por nuestras ventanas sensoriales, es decir, entra por nuestros órganos de los sentidos, ingresa a nuestro cerebro y comienza un circuito o un procesamiento de la información que va desde los pensamientos, pasa a los sentimientos y genera acciones. Esas acciones refuerzan los pensamientos, generan sentimientos y acciones, y eso se nos vuelve un círculo. ¿Qué es lo que hace entonces la estrategia de marketing? Empieza a actuar o a incidir o los pensamientos o los sentimientos o las acciones dependiendo de la estructura cognitiva del cliente. Pero no importa por dónde entre, porque como es un círculo, lo pone a mover como un gran engranaje. Eso es lo que hace el neuromarketing. Incide en el pensamiento o en el sentimiento o en la acción y genera ese movimiento. ¿Y por dónde entra? Por los órganos de los sentidos o por las ventanas sensoriales. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de neuroeconomía, empezamos a analizar cómo es que las personas toman esas decisiones de invertir o de ganar. Aquí voy a hacer un pequeño regreso a la época antigua, a la época tal vez cuando vivíamos en las grandes praderas. Los seres primitivos, los humanos anteriores, los humanos primitivos, para sentirse seguros, para sentirse contentos y satisfechos, debían tener unas necesidades básicas completamente satisfechas. Básicamente era tener comida,
tener vestido para el invierno y tener dónde estar protegidos, su casa, su cabaña, su cueva, donde ellos vivieran. Mientras más comida tuvieran, más vestido o más vivienda tuvieran, se sentían más protegidos y eso estimulaba una parte de su cerebro que se llama circuito de recompensas. Es decir, se sentían recompensados cuando tenían más con qué sentirse seguros. Ahora no estamos en la época de las cavernas, ya no necesitamos salir a cazar mamuts, ¿no? Ahora lo que necesitamos es salir a comprar a las tiendas, a los supermercados, y cuando compramos lo que necesitamos y mientras más compremos, más seguros nos sentimos. Es decir, los sistemas de recompensas se activan ahora en nosotros, las personas del siglo XXI, igual que se activaban antes con las personas de las cavernas. Tenemos más y mientras más tengamos, nos sentimos más seguros, se activan más los sistemas de recompensas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Con la situación que vivimos del COVID, con la situación que vivimos de la inseguridad laboral, de la inseguridad económica, entonces vamos sintiendo más la necesidad de comprar, de tener y de adquirir para sentirnos seguros. ¿Por qué? Porque la compra comienza a trabajar en nuestro cerebro como un efecto placebo. ¿Qué es un efecto placebo? Un efecto placebo es un efecto en el cuerpo, es un efecto fisiológico real que se da en ausencia de un agente químico que afecte de manera real, valga la redundancia, nuestra química cerebral. Como por ejemplo cuando al paciente le dicen, tómese esta pastilla que eso es bendito y le va a quitar el dolor, pero resulta que la pastilla es una pastilla esa que no tiene un efecto químico real sobre el dolor. Sin embargo, el paciente se cura porque en su mente está ejerciendo un efecto similar al que ejercería el químico en caso de ser real. Las compras, comprar, tiene un efecto placebo para los sistemas de recompensas y de seguridad. Cuando las personas salen y compran, activan su sistema de recompensa, se sienten bien y los problemas, los dolores emocionales o físicos tienden a verse minimizado o pasan a un segundo lugar como causa del efecto placebo. ¿A qué vamos con esto? En época de pandemia se despierta la ansiedad, se despierta el miedo por perder esa seguridad, entonces entramos en estados depresivos. La forma de salir, o una de las formas de salir de esos estados depresivos, es salir y comprar, pero entramos a un círculo vicioso. Y es que para sentirnos bien tenemos que comprar, pero cuando compramos nos endeudamos y ante la incertidumbre de tener más trabajo o de tener una estabilidad financiera, entonces entramos en depresión, salimos y compramos, genera ansiedad, entramos en depresión, salimos y compramos y se va generando un estado de depresión, de ansiedad y de miedo hacia el futuro, que es lo que está viviendo una gran parte de la población mundial y una parte importante de la población colombiana. Ahora bien, con todo esto que hemos hablado, podemos empezar a concluir qué es lo que pasa en la mente de los consumidores cuando están comprando o cuando están viviendo situaciones especiales como de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Primero que todo, debemos entender y concluimos que nosotros tenemos unos sistemas cerebrales que están representados en unas estructuras como el hipotálamo, que controla el apetito, que controla los deseos y los instintos. Tenemos los ganglios basales, que tienen que ver con la planificación, con la imitación y con las acciones. Tenemos el estriado ventral, que tiene que ver con los sentimientos de gratificación y de sentirnos bien. Tenemos una amígdala cerebral, que tiene que ver con el miedo y la ansiedad. Tenemos el tallo cerebral y la médula espinal, que tiene que ver con las respuestas cardíacas, con las respuestas respiratorias, una neocortes que nos ayuda a predecir el futuro de una manera lógica y coherente. Tenemos un hipocampo que tiene que ver con la memoria emocional y con los aprendizajes. Tenemos un cerebelo, es decir, tenemos una serie de estructuras que tienen que ver directamente con la manera como interpretamos el mundo y que se ven afectadas por la situación de pandemia. Es decir, hay una real afectación cerebral con la situación que estamos viviendo. Segunda conclusión, podemos encontrar entonces que la pandemia como tal que estamos viviendo promueve la compra compulsiva. Promueve la compra compulsiva. Se ha visto que a través, y porque las ventas se han incrementado incluso a pesar del detrimento financiero de las personas, porque las personas en general, no todas, pero en general, tienden a satisfacer o a estimular estos sistemas de recompensa
a través de la compra, porque como ya vimos anteriormente, la compra genera sensación de tranquilidad, ahora igual que cuando vivíamos en las cavernas. Entonces, pandemia promueve compra compulsiva. Y tercera conclusión, encontramos que comprar es una actividad placentera que aumenta frecuencia cuando la persona sale a comprar cosas que necesita, pero más allá de lo que necesita, comprar cosas que desea. La compra compulsiva es un deseo intenso por comprar más de lo que se tiene para sentirnos tranquilos. Es algo no consciente, es algo irracional, pero que genera tranquilidad y estabilidad. Se tiende a comprar, se tiende a frenar inútilmente esa compra compulsiva, sin embargo, no se logra frenar totalmente porque genera más ansiedad, y recuerden ese círculo vicioso, genera más ansiedad, salimos a comprar para calmar la ansiedad y se nos vuelve un círculo. Cuando se vuelve un círculo, entonces aumentan los pensamientos de compra y eso nos lleva a estar cada vez más sumidos en crisis financiera. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían entonces de pronto las recomendaciones reales? ¿Ya? Podemos trabajar un poco más en racionalizar la compra para poder mejorar nuestros sistemas económicos y nuestra economía desde el cerebro, es decir, nuestra neuroeconomía. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay unos pasos, 5 pasos concretos. Primero, informarnos detalladamente antes de comprar el producto. Ahora tenemos acceso a las redes y a mucha información, a mucho e-commerce, como hablamos al principio, o sea, al B2C del que hablábamos al principio. Informémonos sobre todas las características del producto antes de no ir a escoger al market, porque entonces entra esa parte irracional y nos lleva a comprar. Segunda situación, comprar solamente aquello que necesitamos y que se ajusta a nuestras posibilidades económicas. Tercero, escoger productos próximos, es decir, visitar las tiendas locales, la tienda de barrio, las que están más cerca, y no ir a los supermercados de grandes superficies, porque tenemos mucho mayor estímulo y podemos estar sujetos más a compras irracionales. Cuarto, evitar el abuso de todos aquellos materiales que generan desechos tóxicos para el planeta, como bolsas plásticas y demás. Y por último, y tal vez lo más importante para poder hacer compras racionales, es generar una lista antes de salir a comprar. Cuando generamos una lista antes de salir a comprar, como que adormecemos o subordinamos la compra emocional y le damos una prioridad a la compra racional, ese neocórtex que finalmente va a ayudarnos a controlar las ansiedades y los miedos, sobre todo cuando estos son exagerados. Bueno, finalmente, estamos viendo una situación de pandemia. Estamos aquí y estamos ahora. Estamos viviendo hoy, en mayo del 2021, estamos viviendo una situación de pandemia que, gústenos o no nos guste, la tenemos que vivir, la tenemos que asumir y la vamos a superar. Las cosas no van a cambiar, pero sí podemos cambiar la forma como nosotros vemos las cosas. Por eso debemos asumir una actitud lo más racional posible frente a la situación, hacer pautas de cuidado, pautas de autocuidado y sobre todo manejar la economía más desde lo racional que desde lo emocional. De esa manera podemos promover la compra. Mientras más nos conozcamos, mientras más conozcamos cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionan los procesos de compra, entonces más podemos lograr pasar esta situación que estamos viendo actualmente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.